Bienvenidos amigos y amigas al capítulo 8 de la cuarta temporada correspondiente a la primera quincena de junio de 2023 de Ciudadanos en Línea. Terminábamos de emitir el capítulo anterior del programa cuando llegaban desde Europa noticias demoledoras para la izquierda mundial, debido a los resultados de las votaciones municipales y regionales en España, los que provocaron un terremoto político en el país, llevando al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones generales para el próximo 23 de julio. Esto, sumado a los resultados similares de otros países de Europa, refleja una consolidación de la derecha en la región. El Partido Socialista Obrero Español sufrió un duro revés con la victoria del conservador Partido Popular, el que se convirtió en el más votado con el 31.53% y casi 7 millones de votos. El Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta, no solo en la ciudad de Madrid y en la comunidad del mismo nombre, sino que además recuperó otros gobiernos como el de la Generalidad Valenciana o el de la Extremadura. Por su parte, ojo con esto, Vox, un partido que ha sido tachado como de extrema derecha, ¿les suena a ustedes ese tipo de motes?, pasó de tener 549 concejales en las elecciones de 2019 a 1.695 ahora. La gente de Podemos, los gemelos del Frente Amplio y el Partido Comunista chilenos, han quedado al borde de la extinción. En Italia, la derecha y el gobierno de Giorgia Meloni también se impusieron en la segunda vuelta de los comicios municipales, venciendo en 6 capitales de provincia. Arrebataron feudos importantes de la izquierda como Ancona, capital de la región de las Marcas, en donde la izquierda gobernaba desde hace más de 30 años. Vicenza será la única administrada por la centroizquierda, la que venció por apenas un margen de un 1%. Matteo Salvini, vicepresidente italiano, remarcó que estos resultados son extraordinarios para la centroderecha en toda Italia y Europa. Cabe señalar que estos triunfos se suman a los obtenidos en la primera vuelta, en las que la derecha ganó en Treviso, Imperia, Sondrio y Latina, afianzando el poder del gobierno liderado por Giorgia Meloni. Otro país en que la derecha se consolidó es Turquía, en donde Recep Tayyip Erdogan se impuso en la segunda vuelta de los comicios electorales. Erdogan fundó el Partido de la Justicia y el Desarrollo en 2001, caracterizándose por ser un colectivo social conservador de tendencia islamodemócrata. Observadores internacionales, eso sí, denunciaron que el actual gobernante tuvo una injustificada ventaja, apuntando a restricciones en la libertad de expresión y parcialidad de los medios. En otra parte, el 11 de septiembre de 2022 se realizaron las elecciones generales en Suecia, en las que se eligieron los 349 miembros del Riksdag, el Parlamento sueco, quienes a su vez tendrían la misión de definir al primer ministro del país escandinavo. Tal como recoge Radio France Internacional, el bloque derechista, compuesto por 4 partidos, quedó al frente con 176 escaños, 73 de ellos del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia. Tras la renuncia de la socialdemócrata Magdalena Andersson, finalmente asumió como primer ministro el conservador Ulf Kristersson, poniendo fin a 8 años de la izquierda en el poder. En abril pasado, Sanna Marin presentó su renuncia como primera ministra de Finlandia al presidente de su país, Sauli Niinisto, un día después de que anunciara que dimitiría también como líder del Partido Socialdemócrata. Lo anterior se dio tras la derrota en las elecciones parlamentarias, en las que su colectivo quedó en tercer lugar, por detrás de conservadores y derechistas. Claramente, el péndulo de la historia ahora se mueve de izquierda a derecha. A propósito de discursos falsos, como los de la extrema izquierda internacional, que tarde o temprano se castigan, Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, fue sentenciada a 11 años de prisión por fraude electrónico y conspiración para defraudar a inversores con su compañía, una empresa de análisis sanguíneo que no cumplió lo que prometía. Además,
la empresaria y su ex socio Sunny Balwani, también en prisión, fueron condenados a pagar 452 millones de dólares a docenas de inversores afectados. La que alguna vez fue elogiada como la nueva Steve Jobs, estaba encaminada a ser la multimillonaria con fortuna propia más joven del mundo. Holmes estafó, entre otros famosos, nada menos que a Rupert Murdoch, y como otras mujeres famosas que no nombraré y cuya reputación y méritos han sido cuestionados, también fue portada de la famosa revista Time. En América Latina, un escándalo de escuchas telefónicas ha sacudido al primer gobierno izquierdista en la historia de Colombia, el de Gustavo Petro, socavando su capacidad de llevar a cabo ambiciosas reformas. Luego de la difusión de varios mensajes de voz en los que el ex embajador del país ante Venezuela hace comprometedoras declaraciones. En los audios cargados de improperios, el ex embajador Armando Benedetti habla con la jefa de gabinete del presidente Petro y amenaza con revelar detalles de su campaña presidencial de 2022, que podrían ser potencialmente perjudiciales para el mandatario. Posteriormente, Benedetti ha dicho que la rabia y el alcohol le jugaron una mala pasada. Como sea, se ha paralizado la votación de reformas propuestas por Petro y se indaga si cometió delitos vinculados al financiamiento de su campaña. Un poco más cerca de Chile, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, convocó a una reunión internacional tratando de revivir la UNASUR. Lejos de eso, se ganó la crítica de parte de la izquierda latinoamericana, que le enrostraron su defensa del régimen venezolano y del dictador Nicolás Maduro. Gabriel Boric, el mismo que alguna vez festinó con una polera con el rostro de Jaime Guzmán con un tiro en la cabeza, le aclaró al brasileño que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son una narrativa. En Argentina, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner ganó una batalla en la justicia al ser sobreseída en la conocida como Ruta del Dinero K, centrada en las maniobras de lavado de dinero por las que el empresario Lázaro Báez fue condenado en 2021 a 12 años de cárcel. Se trata de una causa distinta a la de vialidad, por la que Kirchner fue declarada culpable en diciembre y condenada a 6 años de cárcel por defraudación al Estado. En este caso, curiosamente, el juez Sebastián Casanelo falló a favor del actual vicepresidente por la falta de acusadores. Días atrás, el fiscal de la causa había señalado que pese a la innegable relación entre Kirchner y Báez, no se pudo probar la participación de la dirigente en las operaciones de lavado de activos investigadas desde hace 10 años. Llegamos a Chile. Tras una larguísima cuenta pública, los mausoleos narcos han comenzado a desaparecer antes de que se ponga en práctica el anuncio del presidente Boric de destruirlos. En el mausoleo de Los Espejos, desmantelado por sus propios constructores, se hallaron mensajes contra el presidente y una bóveda subterránea con restos de droga. Y ahora se sabe de la desaparición del mausoleo de la Rachel, otra santa de la narcocultura que se apodera de las calles, especialmente en sectores populares. Algo que el presidente no sabía el día de su cuenta es que el mercado del litio reciclado comienza a tomar fuerza y acorta la ventana de oportunidad comercial para Chile. El litio es 100% reciclable y a medida que se empieza a recuperar hará bajar los precios internacionales. Dato para tomar nota y acciones pronto, ya que muchos pensamos que Chile en esta carrera se va quedando cada vez más atrás. Por otra parte, el gobierno se anotó un punto con el rechazo transversal del sexto retiro, exhibiendo a Pamela Giles como una líder populista, sin medida, hablando del hambre de mi pueblo, cantinela de la que se bajaron muchos que ahora, bien alineaditos, ya aprendieron la lección que deja la inflación en la economía, corrigiendo los conocimientos adquiridos por escuchar al ministro Grau. Luego del escándalo del gas a precio justo, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, regala 200.000 cilindros en una muestra de mayor capacidad de gestión. Muchos salen a aplaudirlo. Sin embargo, a estas alturas del gas popular, la farmacia popular,
las ópticas populares y hasta la Universidad Popular de Recoleta, creo que se hace necesario cuestionarse si corresponde que los alcaldes, como santos benefactores, repartan a diestra y siniestra bienes y servicios que, a mi parecer, los ponen más en la línea del asistencialismo popular o un clientelismo político electoral muy peligroso. Los últimos días se ha instalado ya el nuevo Consejo Constitucional, con muy buena onda expresada por todos los participantes, pero con fuertes dudas respecto de lo que se pueda obtener. Luego que el propio presidente dijera que tal cual se ha presentado el borrador, él lo aprobaría. Tanta convicción de Boric hace sospechar a muchos de que aquí hay gato encerrado. Otros, más realistas, insisten que cualquier constitución es inútil ante una gestión ineficiente de recursos, como en el caso del Gasapech Justo, acusación que toma cuerpo ahora en el área de la salud, con una crisis por la muerte de 4 menores por virus sincicial, que sorprende al ministerio encabezado por Jimena Aguilera con más del 90% de las camas de urgencia ocupadas, lo que ha llevado a pedir la renuncia de la titular y del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arauz, quienes han recibido críticas hasta del Colegio Médico. Por su parte, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, enfrentará una acusación constitucional que se ve cruzada por denuncias de abuso de menores en un colegio de Talcahuano, lo que está destapando un caso de alcances insospechados, en un contexto en que parece que a casi nadie le gusta la educación sexual integral, la ESI, que promueve este gobierno con muchas ganas. Coincidentemente, y para algunos hasta sospechosamente, se conoce la denuncia en contra de Eduardo Macaya Centilli, padre del presidente de la UDI, Javier Macaya, por presuntos delitos de abuso sexual reiterados a menores de edad. La Fiscalía y el juez de garantía han sido particularmente rudos con el imputado, que quedó en prisión preventiva, con 90 días para investigar, y trascendidos hablan de varios casos y hasta de pruebas gráficas. Todos estos casos han logrado opacar en parte el vuelco provocado por la ministra Ángela Vivanco, ahora ex vocera de la Corte Suprema, que, a mi parecer, les abrió los ojos a todas las partes involucradas en el caso ISAPRES, con sus aclaraciones de que las devoluciones no son para todos, que la tabla de factores de aplicación general y que existen recursos que las partes no habían ejercido. Faltó que les mandara el escrito a los abogados que solo después de escucharla presentaron solicitudes de aclaración de diversos aspectos del fallo. Quizás ahora haya que volver casi a foja cero, cuando la tercera sala de la Corte Suprema resuelva y aclare cada una de las consultas planteadas por algunas ISAPRES y el gobierno. Comenzamos así el capítulo 8 de la cuarta temporada de Ciudadanos en Línea, correspondiente a la primera quincena de junio de 2023. Saludo a los panelistas clásicos del programa, Cristian Larraín Ríos y Pedro Iturrieta Vergara. Y le envío un gran saludo a mi amigo Fernando Palma Tapia, que está en actividades profesionales que le impiden participar en un par de capítulos. Que le vaya muy bien en sus desafíos profesionales mientras le guardamos el puesto. Y en su reemplazo, para este capítulo, hemos invitado y ha aceptado gentilmente la invitación a participar el abogado Andrés Escabini Sepúlveda, experto en temas de corporativos, tributarios y de empresa. Caballeros, bienvenidos a este capítulo. ¿Cómo están? Ahora tienen que activar sus micrófonos. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Sumamente bien. Muchas gracias a todos por estar nuevamente en este capítulo y particularmente a ti, Andrés, por aceptar esta invitación. Habías estado ya el año pasado, si mal no recuerdo, en un capítulo en uno de los capítulos que analizamos lo que era el borrador del texto constitucional que se nos ofreció y que este año también vamos a analizar en esta temporada, luego de que ya se ha inaugurado el Consejo Constitucional. Vamos entonces a hacer nuestra clásica primera ronda, escuchando algunos minutos las impresiones que tienen los invitados del programa respecto de qué es lo más importante que ha ocurrido y que obviamente ellos opinan de esas cuestiones importantes. Partimos como siempre contigo, Pedro Iturrieta, para escuchar tus opiniones preliminares del programa. Ya, muchas gracias, Alejandro. Un saludo a
Sebastián, Andrés. Mira, fue tu resumen bastante amplio, pero me gustaría resaltar cosas que tú señalaste, a lo menos un par de ellas. El triunfo contundente del Partido Popular en España, la derrota también contundente de Podemos, el alza que tiene sí la izquierda nacionalista vinculada a lo que fue ETA en el País Vasco, que también es un evento que no ha sido muy analizado, y la caída estrepitosa que tuvo Ciudadanos, que fue un partido con una apuesta de centro que también llegó a niveles bastante abisales, por así decirlo. Y el alza de Vox, que triplicó su votación y su elección, más bien sus concejales electos, más bien, llegando a la cifra que tú decías, y que abre el camino para que Sánchez de alguna manera llame a elecciones y asuma que ha habido, digamos, una derrota contundente. Destacar también que Donald Trump vuelve nuevamente a la contienda en Estados Unidos, que también es un factor siempre disruptivo, pese a que hay candidaturas importantes como el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pero aparentemente Trump tendría alguna ventaja según las últimas informaciones que están surgiendo, pero es una contienda obviamente que todavía falta mucho por definir. Hablando de jueces, hoy día justamente, que lo hemos abordado como las peculiaridades rusas, hoy día encontraron a un juez también muerto en circunstancias bastante extrañas en Rusia. Antes había habido un ministro que falleció en circunstancias extrañas en Cuba, lo cual da, digamos, un poco el lineamiento de las características de Putin. La refriega que no para con Ucrania y voces disímiles respecto a cuál es realmente el destino de esa contienda. El presidente Lasso en Ecuador, como lo habíamos visto, volviendo a América, rechaza ir a elecciones, abre, digamos, el espacio también para un nuevo proceso electoral y de paso, como habíamos visto previamente, había cancelado el tema del Congreso, había cancelado ahí el poder y había abierto esta nueva opción electoral. Retomo algunos puntos de Chile que no hay que olvidar, siguen los atentados en el sur. Ha habido quema de escuelas, una escuela simbólica, ha habido atentados a casas particulares, en las noticias de hoy día mismo había también incendios, se descubren también cuerpos en el norte que habían sido sepultados y tapiados con cemento, que también es horroroso la evidencia que muestra la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, que de manera brutal se va instalando en cada espacio y en cada rincón de nuestro país. Hoy día mismo en Viña, pero en Viña hubo una persona muerta, acribillada a balazos, al más puro estilo gangsteril que uno acostumbraba a ver en las películas, pero fue en Chile. Y no olvidar también el episodio lamentable, lo que sucedió hace poco también en la Alameda, donde un cuerpo totalmente seccionado y con la cabeza fue encontrado también en Santiago. Amén de, creo, también un atentado o un hecho de violencia muy cerca de donde vive el presidente Boric. Eso como para no olvidar que hay tanto tema que va surgiendo, pero que se mantienen algunos igual y surgen otros. Y para plantear lo último, la preocupante situación de la respuesta hospitalaria que ha desplegado el Ministerio de Salud ante el alza que ya se veía venir por las instituciones pertinentes. Hace una semana o más, los sistemas de urgencias pediátricos en el Biobío y en la Araucanía estaban colapsados. Eso venía en alza. En la quinta región también habían problemas serios. Y esta semana ha detonado de tal manera que a la fecha ya llevamos 4 fallecidos en muy poco tiempo, lo cual hace preocuparse. Incluso el exministro Mañalich lanzó una cifra de que si esto no se controla podríamos llegar a 120 niños. La ministra ahí retrucó planteando cifras o de dónde había sacado eso, pero ella en su momento ni siquiera tenía claro el número de camas disponibles que tenía el sistema hospitalario público. Como para terminar con eso, indicar que hoy día hay 3 centros de sistemas de salud que gobiernan de alguna manera algunos hospitales en la región metropolitana que están al 100% copados. El servicio creo que es norte, uno de ellos, occidente y oriente, si no me equivoco. Pero son 3, entonces están copados y la mayoría está al 80, al 90% a nivel nacional, según la información de la tercera. Eso es preocupante porque hasta ahora no estaba incorporada la derivación al sistema privado, lo cual generó la situación tan paradojal de que un menor del sur iba a ser trasladado a Arica, porque allá eventualmente había cama.
no había conexión con el sistema privado, no estaba operando el sistema de alerta, no estaba conectado ni aplicándose el sistema de urgencia que debiera primar en casos como estos. En definitiva, eso ha costado la vida de 3 menores. Y para recalcar el tema y el contexto de salud, esta semana, nuevamente en un episodio, en esta ocasión en una escuela de Talcahuano, se produjo una situación bastante confusa respecto a una intervención con estudiantes o niños, realmente creo de educación básica, que sufrieron, voy a decirlo así, de esa manera, sufrieron la intervención supuestamente de la aplicación de una ficha, que es la ficha CLAP. Aquí a lo menos hay 3 cosas que me gustaría detenerme. Primero, la ficha CLAP no es para niños, es para preadolescentes y adolescentes. Segundo, la aplicación de cualquier instrumento, aunque sea una ficha que involucra a menores, debe tener un consentimiento, y eso no fue considerado, fue invasivo. Y la metodología y la forma de aplicar esa ficha en ninguna parte trae aparejado tocaciones, como fueron las que sufrieron esos menores, ni exhibiciones de videos de ningún tipo. Y más bien es una suerte de ficha screening donde se van chequeando datos muy específicos para hacer un diagnóstico preliminar y determinar si hay elementos o factores de riesgo del ámbito personal, familiar o el entorno donde están los menores, pero son preadolescentes o adolescentes. Entonces queda fuera de todo contexto lo que vieron esos niños, queda fuera de todo contexto lo que se hizo con esos niños, y rompe todo nivel de ética elemental y básica el no haber tenido el consentimiento de los padres, que creo que es un tema muy relevante porque, hago el link y dejo abierta la palabra, no se olviden que uno de los temas que la Constitución consagra es el derecho preferencial para que los padres determinen. Eso hoy día con el nuevo anteproyecto desaparece, así como desaparecen otras libertades que hemos planteado previamente, y acá tenemos un ejemplo. Cuando no está precisado de quién tiene un rol preferente para poder intervenir o no, sucede esto, que el Estado toma, obviamente, y reemplaza a los padres. Y los padres que van a tener que ser a futuro, probablemente judicializar estos eventos, exigir leyes que sabemos cuánto se demoran, porque van a quedar literalmente en tierra de nadie. Entonces, estos son los efectos prácticos de temas que a veces analizamos en abstracto y que a la gente le cuesta asumir qué consecuencias tiene. Acá hay un efecto concreto. Imagínense con la ley que tenemos, que todavía el reconocimiento preferencial de los padres se aplica esto igual. Entonces, dejo también ahí la inquietud de lo que pueda suceder con otros aspectos que planteaba también Alejandro en referencia al anteproyecto constitucional. Muchas gracias, Pedro. Ya planteando temas que están en el ADN de lo que es el texto constitucional. Hoy día muchos dicen, ojo con ese texto, que viene bien intencionado, pero le faltan cosas que son importantes, como esta que tú estás planteando. Entonces, ¿en qué quedamos? Cristian Larraín, seguimos contigo para analizar, para escucharte respecto de los aspectos más importantes de los últimos días. Si es que podemos sintetizar, porque antes de empezar el programa ya conversábamos de que son tantas las novedades y tanta la contingencia que nos cuesta mucho seleccionar qué es lo más importante. Bueno, buenas noches a todos. Un saludo a Fernando, ahí que si nos escucha o nos ve cuando pueda repasar programas, sería fantástico. Oye, la verdad que no sé si no recuerdo en este minuto que hemos tenido programas con muchas cosas, pero como esta, no sé, el resumen que hizo Alejandro, incluso le faltaron cosas que las complementó Pedro, que me se me habían olvidado. La verdad que le tuve que sacar cosas, pues, Cristian, porque si no, no terminaba nunca. Ya me di cuenta que estaba dentro de la lata. Entonces, muchas cosas en Chile, sobre todo muy importantes. El ambiente está caldeado en algunos aspectos, pero bueno, yo soy positivo. ¿Cuáles son mis temas? Yo voy a traer más bastante puntuales. Bueno, se liberó el texto de la Comisión de Expertos y yo espero dar algunas opiniones al respecto en el segundo bloque. Lo revisé, no con una constitución, un texto siempre muy complejo, así que una primera lectura no es suficiente, ¿cierto? Pero lo revisé y me pareció en general moderado. Tiene varias falencias, pero también tiene varios aportes. O sea, esto es un texto, esto es una cosa conversable, es un texto, como alguien dijo por ahí, alguno de los nuevos consejeros, es un buen texto para partir. Yo creo que a diferencia de la chambonada del proyecto anterior, que era un pasquín, era una cosa espantosa. Quiero resaltar, así como yo he sido muy crítico, presidente Boric, y lo voy a seguir siendo,
quiero resaltar al presidente Boric, creo que se ganó un tremendo poroto. Él ha demostrado algo que gente izquierda no hace habitualmente, que es una gran consistencia en materia de rechazar la violación de los derechos humanos en todas sus líneas y en todos los países. Algo que no hace el Partido Comunista, algo que guarda en silencio buena parte de la izquierda, Convergencia Social y otros partidos. El presidente Boric ha sido explícito. Condenó a Maduro en una organización internacional, en un evento internacional, estando Maduro presente, contraviniendo la tontera que dijo Lula, una tontera, lo desprestigia completamente. Así que una especie como de historia inventada, lo de Venezuela es una cosa escandalosa, y Boric yo siempre lo he criticado porque él improvisa mucho, improvisó bien en este caso, está con el ministro de Relaciones Exteriores al lado y creo que habló bien, fue crítico, pero educado, y de verdad a mí yo me siento orgulloso, tengo que decirlo así bien, me siento orgulloso de Boric, porque creo que hizo lo que su principal opositor, Daniel Jadwe, como dice Fernando Palma siempre, no habría hecho jamás, porque él se habría ido por las nubes, que hay una crisis en un país, que tiene problemas, que no hay que meterse en los asuntos internos, cualquier tontera, pero Boric no, tiene una sola línea, se lo tengo que reconocer. Yo creo que un tema tal vez ustedes no trataron porque eran demasiado muchos, pero que lo traía yo como tema, que parecía que el presidente Boric increíblemente va a insistir en su proyecto de reforma tributaria, y quiero aclarar que lo explicó por ahí en una radio, que él quiere insistir en el mismo proyecto, no es un nuevo proyecto, técnicamente hablando el mismo número de proyecto, él lo va a insistir, y por eso requiere los 2/3. Pero parece que va con otra nueva estrategia, ya no con solamente una reforma tributaria, sino que un pacto fiscal. No está muy claro lo que es pacto fiscal, pero pareciera, como yo lo entiendo, que un cierto compromiso a reducción de gastos. Yo no sé si es eso, estoy especulando. Quiero que sea eso, en realidad. Piensen ustedes que si el presidente Boric le dijera a la gente, a los parlamentarios, por cada $1.000.000 en nuevos tributos va a haber $1.000.000 en ahorro fiscal, creo que sería un gran avance, porque todos sabemos que el Estado chileno es sumamente deficiente, inorgánico y mal administrado. Voy a dar después en el segundo bloque quiero hablar un poquito más en detalle, pero se está generando una ola muy compleja en Chile política con el tema de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del año 73, y creo que sería bueno tal vez generar alguna opinión en segundo bloque respecto a eso. Quiero, un poco colgado de eso, pero es que en la radio cooperativa, creo que fue este martes, el comunista Lautaro Carmona, que es secretario general del partido, defendió el comunismo como una ciencia. Lo encontré realmente de una cara de palo, de ser realmente obtuso. Quiero tratarlo después con un detalle. Y por último voy a adelantar, no voy a decir por qué, pero voy a adelantar que mi tarambana, y yo creo que va a ganar, que voy a ganar, pero mi tarambana para este capítulo es el diputado Naranjo. No, después voy a ver por qué, pero sí, y para terminar, es gravísimo lo que está pasando con estos niños con el síndrome sincicial. Lo encuentro muy grave. Hoy día entrevistaron a la doctora, ¿cómo se llama? La doctora Daza, y decía que ella decía que, no obstante que habló muy bien de la ministra de Salud, dijo que sí, ella tenía un tono un poco crítico, fue muy moderada, en su opinión, de que la campaña del virus social había partido en mayo, cuando tenía que partir en realidad en marzo. Y más allá de la administración de las camas críticas, pero la verdad que una guaguita de meses muera por falta de cama crítica es para llorar. Así que, terrible. Dejo a Andrés para que no monopolizar. Muchos se preguntan si, independientemente de que eso fuese cierto, ¿dónde está el tacto de la ministra para decirlo de esa manera tan brutal como lo mencionó? Sí, va a morir igual. ¿Para qué lo llevamos
así el tema. Andrés, tus minutos para escuchar tu opinión sobre qué es lo más importante, a tu parecer, que ha pasado la última semana. Ejercicio que cuesta realmente hacer hoy día, ¿no? Con tantos frentes abiertos. Bueno, primero muchas gracias de nuevo por esta invitación. Efectivamente, yo el año pasado tuve el placer de participar en un programa, tengo muy buenos recuerdos de eso, así que muchas gracias, Alejandro, por haberme invitado de nuevo. Y bueno, aquí ya mis colegas del panel han dado ya más que un resumen, han hecho una vasta pasada por las cosas que han pasado. Por lo tanto, yo me voy a centrar en algunos temas que me parece que son relevantes y que quedaron tangencialmente afuera de todo este resumen. En primer lugar, no puedo dejar pasar lo que fue la entrevista de la ministra ex vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. No tanto por el tema de fondo de su entrevista, que era la situación de este fallo que afecta a la ISAPRE, o que afecta, yo diría, más bien al sistema de salud en general, porque si bien los primeros afectados son la ISAPRE, una debacle de la ISAPRE es una debacle del sistema de salud en general, porque suponer que FONASA va a poder cubrir la ISAPRE cuando hoy día FONASA no tiene ninguna capacidad operativa de cumplir con la función que la propia ley orgánica de ese fondo establece, la verdad que yo creo que es creer en el viejo pascuero. Entonces, pero lo que a mí me llama la atención es que la tercera sala, a través de la ministra vocera, ya sea hablando como vocera o hablando como presidenta subrogante o en forma personal o colectiva, de la forma que sea, no es primera vez que sale a explicar fallos. Y creo que esa es una práctica muy nociva para los Estados de Derecho. Quienes somos abogados sabemos que uno de los efectos de las sentencias judiciales es lo que se llama el deshacimiento del tribunal. Es decir, el tribunal dicta su sentencia y hasta ahí llegó. No se puede volver a pronunciar y pronunciar y pronunciar porque en realidad tiene que haber un corte en el tema. Y la única manera de pronunciarse judicialmente sobre ese fallo es a través de recursos procesales. Ustedes recordarán que el año pasado, cuando las tomas estaban muy de moda e incluso encontraban cierta condescendencia en el Poder Judicial, la misma tercera sala resolvió un recurso de protección en el cual dijo algo que, a la luz de, por lo menos, quienes sabemos algo de derecho, nos pareció bastante sorprendente, por decirlo menos, que fue que estableció que el problema de la toma tenía que ser solucionado por el dueño del terreno y el Estado en su conjunto. Y que si bien reconocía la propiedad privada, en realidad este problema social era de tal envergadura que no podía el dueño del terreno excluirse y hacer vista gorda. Eso lo estoy diciendo en términos muy coloquiales, obviamente, pero bueno, generó tanto revuelo en el mundo, sobre todo en el mundo jurídico, que la Corte Suprema salió a explicar ese fallo. La primera cosa que no estuvo, o sea que a mí me parece que no estuvo bien. Hoy día vuelve esta técnica de a través de las entrevistas explicar fallos. Y esto es particularmente complejo porque cuando nosotros nos enfrentamos a resoluciones judiciales y en particular a fallos de la Corte Suprema, oye, son muchos los que tienen problemas en su forma de redacción. Son muchos los que si uno lo lee de buena primera va a encontrar que son contradictorios en algunos puntos. Son muchos los que de repente uno no sabe bien para dónde quiere ir. Lo único que sabe es que lo acogen o lo rechazan. Ya, al final y como en la última instancia en realidad hay mucho más que hacer, digamos. Pero en la fundación se produce este problema. Entonces, pero son las causas comunes y corrientes que pasan todos los días y que no tienen esta vistosidad en la prensa y que no permite que los jueces vayan y digan, chuta, sé que parece que en realidad me equivoqué, mira, en realidad lo que quise decir es esto, o ¿por qué no me piden que aclare? Porque ellos no pueden llegar y aclarar el fallo. Entonces, es una práctica que es muy nociva. Las sentencias judiciales, bien, mal, más o menos, se dictan por el tribunal competente y una vez que están dictadas, hasta ahí llegamos. Las maneras de pedir aclaraciones están en los recursos procesales que franquea la ley y la práctica de las entrevistas para explicar situaciones judiciales presentes, yo creo que conduce a un activismo judicial que hoy día ha generado mucha crítica y que a propósito del borrador de la comisión de expertos, yo por lo menos tengo conocimiento de que algunos de sus consejeros tienen una crítica, algunos de estos expertos tienen una crítica muy importante,
respecto a este rol deliberante de la Corte Suprema, y que también se va a trasladar al Consejo Constitucional, en donde ese tema yo creo que va a ser muy relevante. En segundo lugar, yo quiero comentar una cosa que me llama la atención, que esta insistencia, algo dijo Cristian, pero lo voy a enfocar yo por otro lado, que esta insistencia del presidente Gabriel Boric de señalar que en realidad la situación actual del país y los cambios que se requieren solo se pueden financiar con nuevos impuestos. Y que en su discurso se haya referido mucho al tema de los nuevos impuestos, y por lo tanto va a insistir en la reforma tributaria. Este pacto fiscal, si son promesas de reducción de gastos, si es que llega a ser eso, que señalaba Cristian, son promesas que en realidad no hay cómo fiscalizarlas ni cómo se cumplen, entonces la verdad que eso es letra muerta, ¿ya? Pero esto de que haya una alusión permanente a mayor impuesto sin hacerse cargo del crecimiento en un país que ha venido sostenidamente decreciendo en su potencial de crecimiento, sobre todo, podrá encontrar años que creció un poquito, pero en relación a bases muy malas de años anteriores, pensar que todo se va a solucionar con alza de impuestos me parece que también es creer en el viejo vasco. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Finalmente, quiero destacar, en el fondo, lo que me pareció una buena noticia, que fue la inflación del mes pasado. El 0,1% yo creo que nos vuelve a una senda de un control inflacionario que había sido una situación de orgullo macroeconómico en Chile. O sea, Chile es un país con una moneda particularmente estable, ¿ya? Y por lo tanto todo lo que significa la inflación, además del drama que es en sí mismo, sobre todo para la gente de menores recursos, también muestra responsabilidad en la política macroeconómica del país. Por lo tanto, volver a las sendas de crecimiento, de inflación controlada, me parece que es una muy buena noticia. Eso diría que puedo comentar. Sí, efectivamente una buena noticia, pero va a demorar bastante. Recién estamos bajando del 9%, recordemos que estamos hablando de índices anuales del orden del 1 o 2%, en fin, y por lo tanto todavía falta bastante para llegar a eso. Así como falta bastante para el 17 de diciembre, que es la fecha en que tenemos que pronunciarnos sobre lo que salga en definitiva del Consejo Constitucional a partir de este borrador o este insumo, como le llamó la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, republicana, elegida por 33 votos para presidir la instancia. Ya nuestros invitados han puesto los temas que más le han interesado, han complementado mi introducción inicial, que era muy larga, si puede acabarla, sino ha sido mucho más larga todavía. Así que vamos a hacer la pausa de rigor, para ir a buscar un poquito de café, y vamos a volver entonces para tratar algunos temas en particular que son extremadamente relevantes, y como siempre en el programa, siempre tenemos este ánimo un poquito de ilustrar, de educar, de orientar, para que las personas, cuando miren las noticias, vean la televisión, puedan sacar mejores conclusiones. Vamos y volvemos. Retomamos entonces este capítulo 8 de la cuarta temporada, amigos, cuarta temporada correspondiente a la primera quincena de junio, donde nos reunimos con panelistas clásicos y también invitados especiales, ocasionales, para analizar la contingencia y poder entonces aportar al diálogo público. Yo estoy muy contento realmente de que buena parte de las cosas que hemos conversado acá, el tiempo nos ha dado la razón de haber estado en lo correcto, de haber hecho los análisis adecuados y por lo tanto cumplir este objetivo de aportar al diálogo público sobre temas realmente importantes. Entonces ahora vamos a empezar a tratar de desmenuzar algunos temas que han sido relevantes y que se tienen que empezar a despejar próximamente. Uno de ellos es el tema de las ISAPRES. Hoy día sabemos que los dichos de la ministra Ángela Vivanco generaron entonces una nueva visión
respecto a este asunto. Obviamente hay toda una opinión respecto a si era correspondía o no correspondía que aclarara este fallo a través de una entrevista. En fin, eso le costó incluso la vocería a la ministra, a la vocería de la Corte Suprema. Ojo, vocería que en este momento, por lo menos al momento de hacer este programa, sigue todavía sin un representante. Quizás la Corte Suprema va a tener un silencio jurídico durante varios días para evitar enredar más el asunto. Pero independientemente de eso, y aprovechando aquí la presencia de Andrés, quiero partir preguntándote a ti, Andrés, más allá de las formas, el fondo. Porque mira, yo nunca he estado en ISAPRE. El tema me interesa más que nada por interés público, tal como tú dijiste. El colapso de la ISAPRE podría generar una debacle a nivel general de los sistemas de provisión de salud, y ahí salimos todos perjudicados. Entonces, como no he estado nunca en ISAPRE, yo tampoco, créeme, no he leído el fallo. A mí lo que me parece increíble es que pareciera que las partes, la superintendencia, los recurrentes, las ISAPRES, tampoco lo leyeron, y si lo leyeron, no lo entendieron, porque, a ver, me queda claro hoy día que según la ministra, según lo que hoy día se dice que diría el fallo, uno, la aplicación de la tabla de factores es de carácter general, se prohíbe el uso de unas tablas, se autoriza en otra, y solamente la devolución cabría para aquellos que la pidieron, ¿o no? ¿Cuál es tu opinión, Andrés? A ver, bueno, primero el fallo es extremadamente extenso. No es usual encontrar fallos, sobre todo que regulan estas materias, que sean tan extensos. Entonces, el problema que se da con fallos muy extensos es que la posibilidad de que sea contradictorio es mucho mayor. La probabilidad de equivocarse, de hacer que un considerando versus otro sea contradictorio, crece mucho. Eso como primera cosa. Lo segundo es que, partiendo por un análisis muy básico del efecto de la sentencia, es que en Chile, nuestro sistema jurídico, existe lo que se llama el efecto relativo de la sentencia. ¿Qué significa eso? Eso está en el artículo 3 del Código Civil. Eso lo basan, si no en la primera clase que tú entras a Derecho, en la segunda, ¿ya? Y significa que las sentencias solo rigen para las causas en las cuales se dictan. Eso en términos generales. Y eso tiene a su vez dos efectos, por decirlo. Rige para las partes que son las partes del juicio, y que la materia respecto de la cual resuelven se va a aplicar solo en ese juicio y no en otro, aun cuando ese otro trate de la misma materia. De hecho, yo siempre he contado, y cuando hago clases en la universidad también lo he contado a mis alumnos como anécdota. A mí me pasó que una vez, por un tema laboral, con un rector de un colegio, buscando jurisprudencia, encontré jurisprudencia de la Corte Suprema que decía que los rectores de los colegios no se les aplicaba el estatuto administrativo porque no eran docentes. Y te diría que 3 años después, una cantidad de tiempo así, 3, 4 años, no mucho más, en una sala que estaba integrada prácticamente por las mismas personas, en un caso muy similar, fallaron todo lo contrario. Y dijeron que el rector sí era docente. Y eso es relevante por las indemnizaciones que hay que pagar. O sea, tú te das cuenta que frente a un mismo caso, los mismos jueces pueden fallar en situaciones distintas, y de hecho fallan muchas veces en situaciones distintas. Y por eso es que los abogados muchas veces se aventuran con tesis jurídicas que a lo mejor en tiempos pasados han encontrado una determinada tesis y que por el efecto relativo de la sentencia podrían encontrar otra. Pero también hay otro efecto que es más relevante, y es a quién afecta el fallo, y eso es a las partes del juicio. Y las partes no es que una parte sea una persona, las partes pueden ser una o más personas, pero son aquellos que comparecen en el juicio como parte. ¿Bien? Y eso tiene solo una excepción en nuestro sistema, que son las acciones de clase que se dan en la ley del consumidor. Por lo tanto, no es el caso aplicar los efectos generales de la sentencia como se aplican las acciones de clase. Entonces, dicho eso, lo que dijo la ministra Blanco es cierto. Ahora, es algo que llama la atención que después que lo haya dicho la ministra, como que todos se hubieran dado cuenta de algo que en realidad estuvo siempre desde el minuto 1.
Y lo que sucede es que, en mi opinión, ese fallo, si bien se le aplicaba a las normas propias del efecto relativo a la sentencia, estaba redactado de manera tal que buscó establecer un efecto general. General a partir de qué? A partir de cambiar las tablas de factores. ¿Ya? Esa es mi opinión, sin haberlo leído en detalle, y sin ser un experto del tema, ¿no? Cristian quiere decir algo. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto también. Yo creo que la parte de la tabla de factores es general y la parte de las eventuales devoluciones es particular. ¿O no, Cristian? ¿Qué opinas tú? Yo estoy de acuerdo en lo que dice Andrés, me pareció, lo suscribo enteramente, pero creo que hay un factor. Hay un error de la sala, o de la Corte General. Y un poquito antes de eso. Efectivamente, la situación del sistema de salud privado en Chile es culpa del sistema político. De la ISAPRES también, sin duda, porque yo soy abogado de empresa y si un cliente me dice, mire, me han demandado 10 veces, las 10 veces los tribunales me han dicho blanco, yo le diría, oye, ya no. Si eso me lo han dicho 100.000 veces, y no estoy exagerando, 100.000 veces, porque fueron 700.000 o algo de ese orden de recursos de protección, me parece que no hay cómo. Entonces hay una culpa evidente de la ISAPRES, no entiendo muy bien el razonamiento de ellos como abogados técnicos, los directores de la ISAPRES son gente inteligente, porque hicieron lo que hicieron, pero también el sistema político no dio solución a esto. Tendría que haber una ley que permita los aumentos de precio de la ISAPRES en ciertas condiciones, con ciertas tarificaciones, y creo que eso para mí es evidente, igual que el sistema de pensiones. Pero respecto a lo que decía Andrés, hay un error táctico, jurídico, probablemente jurídico, en la Corte, en mi opinión, que el recurso de protección no era el instrumento para salvar este tema. Si después se dieron cuenta que eran 1.400 millones de dólares, porque no le preguntaron, el recurso de protección, para que sepa la gente, es una instancia de protección constitucional creada por la Constitución de 1980, de gran repercusión social, creo, una mayor aporte a la Constitución de 80, recurso de protección, tanto usado por 700.000 personas, gratuitamente. Porque los abogados que se hicieron ricos con esto, no lo estoy criticando, no le cobran a las personas, le cobran a la ISAP, 2 o 3 UF por su recurso, imagínense por 700.000 UF. 700.000 UF es una cantidad sideral de dinero que pagamos todos nosotros a través de nuestra cotización a la ISAP. Bueno, no estoy criticando a los colegas, lo que quiero decir es que el recurso de protección es una acción protectiva, no tiene ni puede tener el efecto de un juicio largo. Entonces, para haber declarado lo que declaró la Corte y haber dado, el efecto de cada mes, que es justamente lo contrario de lo que estaba explicando Andrés, no lo puede dar un fallo. Pero por lo menos la Corte ha tenido la instancia, la posibilidad de haberse enterado de cuál es la magnitud que está regulando, pero en recurso de protección eso no se puede. No hay informes periciales, no hay periodo de prueba. Es mucho más complejo el punto de vista jurídico. Entonces, creo que una muy mala decisión de la Corte haber tomado un fallo con esa redacción y un recurso de protección. Ese era mi comentario adicional a lo que decía Andrés. Oye, pero y una cosa más, porque solo a mí me llamó la atención que el ministro redactor es el ministro Mario Carroza. El ministro Mario Carroza es una persona que tiene una vasta experiencia en el área de derecho penal. Es conocido por sus causas por derecho humano, es decir, su expertise como juez no va en esa línea. No va en la línea constitucional, sin perjuicio que me imagino que tendrá méritos más que suficiente para integrar la sala. Pero yo creo que en casos como este, como decía Cristian, que era algo que ahí me robó las palabras, no alcancé a decirlo, pero yo creo que en estas materias tan técnicas, en donde los jueces no son expertos, lo que se necesitan son peritos. Y esos peritos no fueron consultados. Ahora, otro tema, el tema de los peritajes en el Poder Judicial, que para eso podemos hacer 3 programas, de donde las críticas que puedo hacer son brutales. Pero conceptualmente debieron haber preguntado a expertos, y esos expertos no aparecen consultados. Entonces yo creo que es muy, muy complejo cuando en temas de salud pública y en general en temas que son de interés público relevante, los jueces sin experiencia en la materia redactan fallos que sale lo que pasó. En general contradictorio. Oye, ¿quién está asesorando? Habría que fijarse un poco en los escritos. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes son los estudios que asesoran a la ISAPRES? Porque yo me adhiero a la opinión de Cristian en el sentido de que
algo pasa con los asesores de la ISAPRE, que durante muchos años parecía que han dado tumbos, tal como tú dices, o sea, uno abogado, si uno lleva unas determinadas causas y sabe que la Corte casi invariablemente ha fallado de una determinada manera, es como un suicidio seguir intentando lo mismo. ¿Ah? Es que yo discrepo de Cristian ahí, Alejandro, porque en la práctica todavía sigue siendo muchas más o una cantidad muy relevante de gente que no recurre a la justicia. Y entonces están topados por una cuestión práctica. Si hacen caso a los fallos así a rajatabla, no podrían subir los planes y haría inviable el sistema. Entonces yo creo que al final lo que está pasando es que todavía el nivel de desjudicialización es mayor que el de judicialización y por eso siguen funcionando así. Entonces podríamos plantear que la ISAPRE siguen haciendo lo que hacen a sabiendas de que el costo de litigar es menor que las ganancias, que la conducta. De alguna manera yo creo que sí. O sea, es delicado. Es insostenible, es desde el punto de vista político, ético, jurídico, insostenible que después de 100.000 fallos en contra tú sigas tomando la postura. Entonces, esto tenía que reventar tal vez antes, no ahora. No, a propósito de este fallo, pero los dueños de los accionistas de la ISAPRE tenían una bola quemando en las manos hace muchos años y yo no le echo toda la culpa, pero tampoco lo desculpo. O sea que hay mucha conversación político-partido, la extrema izquierda que odia la ISAPRE y actúa en forma totalmente prejuiciosa. Pero yo creo que, yo por lo menos le diría a un cliente, oye, atina, si tienes 100.000 fallos en contra, has pagado 32.000, no sé, 200.000 en evento en costas procesales. Algo está pésimo, tienen que hacerlo. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad muy grande de la ISAPRE como gremio, no únicamente. Parece que Pedro quería decir algo al respecto. Sí, yo quería agregar que soy una de las personas que no ha judicializado el tema del alza. Yo tampoco. Claro, quiero señalar eso. Pero aparte de esa situación, mi impresión también es que se generó una oportunidad de negocio también, justamente para los profesionales litigantes, de abrir una beta ahí que rinde, y como planteaba antes Cristian, genera recursos y ganancias. En el contexto que se entendía también de una disconformidad de aquellos usuarios de la ISAPRE que veían el ascenso de sus planes. Pero el actor principal que podría haber mediado y resuelto esto no era la Corte. La Corte va a actuar haciendo lo que hace, la ISAPRE van a actuar haciendo lo que hacen, para bien o para mal, conforme menos táctica o estratégicamente la ISAPRE, y los abogados litigantes van a seguir haciendo lo que siguen haciendo. El tema central aquí era, y el nudo en el que generó y gatilló todo esto fue, en definitiva, las tablas de valores que se estaban cobrando, que en definitiva la superintendencia en algún momento les puso un coto, y en concreto lo hizo con un efecto casi retroactivo, que obligó a que justamente las ISAPRES tuvieran que asumir un costo sideral para poder eventualmente reembolsar eso que habrían cobrado de más. Eso cae a manos de la Corte Suprema y estamos donde estamos, pero mi impresión es que efectivamente todos los actores tienen responsabilidades, concuerdo con eso, la ISAPRE no están indemnes de aquello, pero el actor político que en definitiva gobierna, genera, legisla y anticipa eventualmente y ordena estos conflictos de una manera mucho más estructural, más allá de la litigación entre particulares que se da en los tribunales, es el gran ausente. Si hoy día lo que estamos viendo es que el gobierno ahora, el actual y el anterior, tomaron palco en esto y están opinando respecto a lo que la Corte decidió. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Y no es por eso, y por lo mismo no es raro que ocurra lo que está ocurriendo. Si la pelota está en la cancha judicial, se van a dar situaciones como estas interpretaciones que estaban planteando Andrés y Cristian, se van a dar opiniones disidentes, se va a ver interpretaciones variables, porque es lo que ocurre en ese mundo. Hay salas que fallan de una manera y otra. Pero ¿quién llegó o permitió que eso cayera ahí? El mundo y los actores políticos. Yo creo que tienen una gran responsabilidad. Todos tienen una cuota. Oye, yo quería, Alejandro, tomarme algo que dijo Pedro al inicio, y que quiero tocar el tema de la Constitución, del nuevo proyecto. Cristian, dame un segundo, solamente quiero decir algo que me parece importante. Dale. Siento que hubo una especie de canibalismo
Se intentaron comer viva a Ángela Vivanco. Es verdad, puede haber cometido un error que podría incluso significar que se tenga que inhabilitar cuando la sala se produce por los recursos de declaración. Pero creo que la valentía de Ángela Vivanco de decir lo que ella piensa que es lo que es la correcta interpretación es una cuestión que hay que valorar mucho. Ella no salió a defenderse de los ataques argumentando que era mujer. Ha dicho que no se retracta, puede alguien interpretarlo como un acto de soberbia, pero ha dicho algo más, que ella siempre ha dado la cara, ha ido por delante con sus ideas. Yo quiero realmente saludar a Ángela Vivanco desde el programa, creo que ha sido extremadamente valiente. Podría estar equivocada en sus ideas, pero claramente ella expone lo que piensa y no se hizo la víctima como muchas otras, que cuando hay discrepancias y se les critica, lo primero que hacen es decir que la están atacando por ser mujeres. No sé si alguien quiere decir algo al respecto, te devuelvo la palabra, Cristian Larraín. Sí, no, aquí es un tema tal vez ya va largo, probablemente vamos a tener más que hablar. Yo simplemente quería dar algunos tips respecto a un nuevo borrador de norma de proyecto constitucional. Démosle con ese tema. Yo dije que era moderado, pero tiene cosas bastante buenas, tiene cosas malas y tiene cosas que son ni buenas ni malas, no sé, pero un tema para mí que es fundamental, lo hemos hablado acá, es que en la práctica este texto constitucional, lo voy a decir bien derechamente, no le da ninguna protección, esto lo digo con rigor jurídico, ninguna protección al que está por nacer. Ni una. Cero. No lo reconoce, no le da ningún nivel de protección porque dice las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho. Se entiende que el embrión, el ser humano que está en el vientre de su madre, no es persona. Y reconocer el derecho a la vida a las personas. Entonces establece en la práctica el legislador no tendría ningún inconveniente establecer un aborto libre hasta el 9º mes de embarazo, hasta días antes de nacer, con esta constitución, y eso lo encuentro aberrante. Espero, tengo mucha confianza en que el Partido Republicano, y yo sé que tiene una sensibilidad especial en esto, lo pueda corregir este texto. Pero tiene otras cosas buenas. Respecto a lo que decía Pedro al inicio, respecto de los derechos de los padres, yo creo que tiene harto que mejorar, pero hay algunas cosas que quiero rescatar de lo que dice en relación a la familia. Dice, la familia es el núcleo fundante de la sociedad. Es una doctrina cristiana desde siempre, y además lo dice el texto actual. Dice además que los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar, amparar a sus hijos. Creo que es como deber, dentro del capítulo de deberes, que es una cosa nueva que tiene esta constitución que es buena. Que tiene un capítulo de deberes ciudadanos, que lo escuché bueno. Yo, en general, salvo algunas cosas, como le dije, el derecho a la vida, que lo escucho aberrante, tiene algún reconocimiento a los pueblos originarios suave, tiene más o menos la misma estructura, Banco Central Autónomo, Fuerzas Armadas, y siento que me estoy guardando el derecho a encontrar matices que no estoy diciendo ahora porque lo leí una sola vez en forma más o menos rápida para este programa. Entonces puedo tal vez aparecer con la dialéctica que se dará en las próximas semanas, aparecer algunas cosas nuevas. Pero no va a aparecer un texto. Pero para ti, ¿qué tan transable es para aprobar este texto la ausencia de la protección de la vida del que está por nacer? O sea, en este minuto, con este texto así, con esa carencia, yo votaría en contra. Hoy, así. Pero tampoco quiero ser tan... hay mucha negociación que viene en camino. Sí, estamos empezando. Pero tiene un defecto este texto, un defecto grave, y espero que lo mejoren. Por eso yo creo que es un buen punto de partida. Porque yo he dicho acá reiteradamente, y lo quiero insistir acá, que el principal problema de Chile hoy es el Estado, su organización, su funcionamiento. Si tenemos los niveles delictuales que tenemos, si tenemos niños pequeños muriendo por virus sincicial por falta de organización de las camas clínicas, si tenemos ISAPRES que están a punto de quebrar porque en 15 años los legisladores no han modificado el sistema, si tenemos un sistema de pensiones que en 20 años no lo han modificado, la última modificación importante la hizo la presidenta Bachelet en el año 2008. Si tenemos un problema sobre
de precio de los bienes raíces es porque hay malos planos reguladores. O sea, el Estado chileno de corrupción, Fernando, cuando está acá, Fernando Palma, siempre nos trae toda la semana un caso de corrupción municipal. Es espantoso. Y le quieren dar más plata a la municipalidad. Tenemos graves problemas en nuestro sistema político, y esta Constitución no los mejora. No digo que los empeore, digo que no hace nada nuevo. Tiene que crear nuevos mecanismos institucionales de control del presupuesto, de control de las remuneraciones, de los nombramientos y de desnombramientos. Ustedes saben lo que pasó ahora. El ministro de Hacienda, no le estoy echando la culpa por el problema de Estado, no el ministro, solo quiero reflejarlo, no sabe quién contrató 94.000 funcionarios públicos, 54.000 funcionarios públicos en el último. No lo sabe. El Estado chileno no sabe quién trabaja en Coyhaique y quién trabaja en Arica. ¿Y cuántos funcionarios? De hecho, se armó una mesa. De la justicia de los Andes. De hecho, se tuvo que armar una mesa, Cristian, entre la DIPRES y el Instituto de Estadísticas, por ponerse de acuerdo cómo pedían a los funcionarios. O sea, es una cuestión impresionante. Imagínate, doy otro ejemplo. Carabineros con la PDI no comparte base de datos, ni con el Ministerio Público. Cada ministro, hasta donde yo sé, corrígeme por si tenemos información contraria, cada uno de los 18 ministerios tiene su propia área de recursos humanos. ¿Por qué no la centralizas? ¿Por qué no centraliza el área de tecnología de los 18 ministerios? ¿Por qué tenemos que tener expertos en tecnología en los 18 ministerios? Hay muchas cosas que centralizar. Lo que puede pasar por reducir personal, pero no solo pasa por eso. No solo pasa por eso. Pero si nosotros, el Estado chileno no era ¿cómo contrata 50.000 personas existiendo en los medios tecnológicos y tener que existir ahora? Bueno, y con esto termino para darle la palabra a Pedro, este texto, eso no lo ahonda, tiene que crear mecanismos de control fiscal que no los tiene que crear una especie de banco central, pero al interior del Estado, que controle el crecimiento del gasto y que exija, fíjate, es tan eficiente el Estado que ni siquiera cumple, es capaz de gastar toda la plata que le damos a los chilenos. Por eso te digo. Imagínense ahora que viene el famoso royalty minero, este nuevo acuerdo que ha habido, que le va a pasar recursos más especialmente a aquellas localidades mineras. Ojo con eso. No sé, Andrés, ¿quieres tú seguir con el análisis qué te parece el texto constitucional? Así como está en estos momentos. Mira, yo la verdad que todavía lo he mirado muy por encima, pero sí concuerdo con Cristian en dos cosas. Lo primero, que me da la impresión de que es un texto muy neutro y que por lo tanto no establece grandes cambios en lo que existe hoy día. Y que esos cambios que están haciendo no marcan una diferencia con la Constitución actual. Y por el contrario, a mí personalmente, bueno, por principio de valores, digamos, el tema de que no se proteja la vida que está por nacer también es bastante crítico. Y yo creo que es crítico para un sector de la población más o menos importante. Sí, parece que bastante sensible. Sí, es un tema bastante sensible. Entonces, yo creo que hoy día, o sea, ese borrador tal como está, hay que meterle mucha mano, creo yo, y sobre todo que, bueno, el problema de las constituciones es que o son declaraciones de principio o son demasiado extensas. Es como combinar entonces algo que sea virtuoso, en donde haya una buena declaración de principio, pero con ciertas normas operativas que realmente exijan un cambio en la legislación que después obligue a adecuar las normas a esta constitución eficiente para ser un Estado más chico. Sí, mira, lo que hablaban al principio del triunfo de la derecha en muchas partes del mundo, en realidad el triunfo de la derecha en muchas partes del mundo tiene dos grandes temas. Mayor orden y Estado más pequeño, muy eficiente. O sea, cuando gana la derecha, es porque hay una crítica a la ineficiencia del Estado que ya está molestando a la gente de a pie. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando acá. Y al final, el Estado está siendo tan grande y tan ineficiente que ya la gente común y corriente se molesta. Y eso la izquierda ahí está sonada. Buena parte por ejemplo, de la popularidad de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, es porque entre las primeras cosas que hizo cuando llegó el gobierno fue oponerse a los migrantes, que todos saben la cantidad de migrantes que llegan desde África a Italia, y eso, que es criticado por los grupos de derechos humanos, por la ONG, le ha significado en el interno un aumento de su popularidad y el de su sector.
Sí. Por ejemplo. Sigamos haciendo la ronda. Pedro, quiero preguntarte lo mismo hoy día, ¿qué pasa con eso? Y quiero plantearles a todos, si quieren volver a mencionarlo, a mí, yo totalmente de acuerdo, si no se pone explícitamente la protección del que está por nacer en el texto constitucional, yo voto rechazo. Eso lo digo aquí y ahora. Me preocupa sí también la ambigüedad del concepto, que ya creo que está en el inciso 2 del artículo 1 del texto orador, sobre que Chile se declara como un Estado social de derecho. ¿Qué cuestión es esa, Pedro? Me gustaría compartir un poco esa inquietud. Yo he leído algunos textos y he tratado de compararlos con lo que tenemos hoy. El texto, por lo menos lo que plantea Cristian respecto al derecho al que está por nacer, efectivamente sale del nuevo texto, pero también sale el estado a secas que teníamos con un rol subsidiario y se instala este nuevo concepto que tú señalas. Yo, para no divagar ni especular, me fui a la definición de Estado social que planteaba la antigua Convención Constitucional, y obviamente lo que plantea allí es, sin ser un gran entendido de la teoría, sé que el Estado social es una definición que nace en el siglo XIX, no es una política propiamente tal como dijo Schalper de derecha, es más bien de orientación socialdemócrata o social cristiana, si alguien quisiera ponerle algo más para la derecha, para que consolara ahí, y que nace como un efecto ante la revolución, digamos, y las propuestas que empiezan en ascenso de lo que era el marxismo y ante la crítica que había ante el capitalismo. Entonces es una visión intermedia que busca básicamente asegurar ciertos derechos, justamente provistos en general por el Estado. Eso puede que haya evolucionado o no, pero tiene lecturas distintas. Y hay coincidencias al respecto, que es el núcleo que atrae a mucha gente de izquierda, de que ese es como el corazón del texto que más atrae. Y eso hace dudar, en definitiva, cuál va a ser la orientación que va a tener esa concepción una vez que eventualmente sea aprobada. Porque, claro, hay unos que la leen de esta forma, pero si uno se va a los textos que emitió la Convención Constitucional, que es absolutamente cercana a nuestro país, no a la de España, porque me hacen referencia a España, me dicen Alemania también, pero seamos un poquito más concretos. Se ha tomado también para ciertos casos Finlandia o Nueva Zelanda, y terminábamos haciendo todo lo contrario que Finlandia, cuando Nueva Zelanda firmaba el TPP-11, acá era una cosa de tratar de forzar, pero de una manera estrepitosa, que por lo menos cumplieran con un tema elemental que ha dejado la misma Michelle Bachelet. Entonces, yo veo mucho de pronto de sacar bajo el sombrero ejemplos como Nueva Zelanda, si el tema indígena, Nueva Zelanda, ya, si el tema educación, Finlandia, ahora Estado social de derecho, pero lean la Constitución de España, lean la Constitución de Alemania, pero uno también podría decir, pero lean la de Venezuela, que está acá en América Latina, Estado social de derecho. ¿Y qué derecho se garantiza en ese país, en esa república? Entonces, en definitiva, yo creo que si se instala, se aprueba, vamos a tener un nivel de contencioso para jalonar un rol más activo, que en definitiva significa eliminar cierta participación del mundo privado, o tratar de jalonarlo para que haya un acceso hacia la participación privada, que ya ha sido puesta en jaque bajo el concepto del famoso lucro, bajo el concepto que es una suerte de palanca, o más bien de una suerte de ariete más que palanca. Se puso en jaque la participación de privados con los colegios subvencionados, se ha puesto en jaque la participación de la ISAPRES. En definitiva, se ha intentado desmontar la participación privada y reemplazada por el Estado. Entonces, si eso sucede hoy día con una constitución que es relativamente proclive a la participación de los privados, bajo el modelo de un Estado social, va a tener muchas más garantías de poder primar sobre aquellos que dicen que eso se va a mantener igual. Entonces, yo lo que trato de hacer es informarme, de leer lo que se ha planteado, lo que planteó la anterior convención, y me inquieta ese concepto, no tanto en sí mismo por el nombre, sino por la interpretación
que puede tener para los actores políticos, porque justamente es allí donde está el mayor problema, y aquí me detengo, que tiene hoy día Chile, es la resolutividad, es la diseminación y es la fragmentación que hay a nivel del actor político, entiéndase representante en parlamento y partidos políticos. Acá cada cual tiene una versión para un texto que es totalmente distinta del que está al lado. Eso es lo que más me inquieta. Pedro, mira, yo no sé si te ayudo, pero en mi opinión, conceptualmente, el Estado social de derecho es totalmente compatible con el Estado subsidiario. Y en mi opinión, y aquí esto no es un carril, pero sí una opinión mía, pero totalmente nueva, digamos, que la expreso hoy día, si me refiero, es que este texto hace compatible los dos. Dice, o sea, hace compatible el Estado social con el Estado subsidiario. Y te voy a explicar por qué. El Estado subsidiario, para que la gente no lo entienda, la Constitución actual no ocupa la palabra subsidiaria, pero sí es un concepto que la trasciende, que la profundiza, que la contiene. El principio de subsidiariedad fue un principio creado, hasta donde yo entiendo, si alguien me corrige, por favor, me da la información correcta, por la Iglesia Católica, el cristianismo, como un instrumento intelectual para definir cuáles son los límites de un Estado totalitario de uno que no lo es. Un Estado totalitario es aquel en que puede abarcar todas las actividades de la sociedad. No, dice el principio de subsidiariedad. Usted, señor Estado, tiene que permitir la independencia del grupo de intermedios. Y ellos son independientes de usted, y usted no puede prohibirle a hacer lo que ellos deseen, porque tienen derechos propios. Entonces, el Estado totalitario de Stalin, de la Alemania nazi, bien digo, la oriental, que son totalitarios, el principio de subsidiariedad lo rechaza. No es un principio que defienda el neocapitalismo, como, por supuesto, el Partido Comunista y la gente extrema izquierda dice en Chile, que no tiene nada que ver con eso. No es su origen. Bueno, ¿por qué digo que lo establece con cierto equilibrio? Porque dice, el que sería el texto que yo tengo no es el oficial, entonces la numeración de los artículos va a cambiar. Así que yo voy a leer los textos sin decir los artículos porque no son los definitivos. Pero dice, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que es lo que dice Pedro con razón, que reconoce, no establece, la palabra reconoce no es lo mismo que establece, reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Hasta ahí es la tesis, es lo que dice Pedro. Con principio, y aquí viene la morigeración, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Y, aquí importante, a través de instituciones estatales y privadas. La ley no podría entonces prohibir la participación privada en ninguna actividad. Además dice, las agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contra la Constitución. Este texto es casi idéntico a uno que existe en la Constitución actual. Por otro lado, la Constitución establece, el texto constitucional establece como derecho humano básico el derecho a asociarse sin permiso previo con fines religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos, cualquier otra índole. El derecho a asociación lo establece de forma sumamente amplia. Después dice, en materia de derecho a la protección de en la seguridad social, dice el Estado, en seguridad social, el Estado reconoce el derecho a la seguridad social, el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por ley, que se otorgarán a través de instituciones públicas o privadas. Y luego tal vez confunde un poco, porque podría ser o solamente público o solamente privado, pero bueno. Pero después dice finalmente, en este contexto que estoy diciendo yo, creo que está bien equilibrado, dice, otro derecho que garantiza el nuevo texto, dice, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud, al orden público, a la seguridad nacional, conforme a la ley. Entonces, establece un conjunto de derechos que dan mucha amplitud a la sociedad civil para desarrollar todo tipo de actividad económica, religiosa, todo tipo. Entonces, no creo hasta el minuto que el Estado social vaya a afectar por ese lado. Lo que sí, porque de alguna forma tiene que afectar, probablemente va a establecer algún tipo de preeminencia en la política pública en orden a lo social, que a mí no me parece mal de per se, pero hay mucho por desarrollar, Pedro. Yo estoy dando una anticipación, una opinión súper anticipada y tal vez errada, porque no leí el texto, salí el texto completo, pero no lo tengo todo incorporado
la calafatera. Pero en este punto no me parece, para terminar, no me parece alarmante, por lo menos. Andrés. Creo que hay una cosa que yo discrepo un poco de Cristian. Yo creo que el análisis que hay que hacer ya cuando se tenga el texto definitivo es si este Estado social y democrático de derecho, que ese nombre suena como muy bombante y a mí, al igual que Pedro, no me queda claro qué significa, pero en la práctica hay que ver cuánto va a crecer el Estado. Ese es el análisis que hay que hacer. O sea, si esta política hace crecer o achicar el Estado, o mantener. Personalmente, si hace crecer el Estado, yo me inclino, tengo que esperar el texto final, pero me inclino por rechazarlo. Yo no quiero más Estado. Creo que hay demasiado Estado y demasiado Estado ineficiente. Yo quiero menos Estado y más eficiente. ¿Ya? Y eso es un principio ya filosófico básico que determina un poco la visión que tiene uno de la sociedad. Esa es la mía. Entiendo que otros que tendrán otra. Pero tal como aparenta, al principio me da la sensación que esta es una constitución que hace crecer el Estado más allá de lo razonable. Y eso a mí no me gusta. ¿Sabes lo que me pasa a mí con este texto? Coincidiendo con lo que dice Cristian, en el sentido de que el texto se preocupa de poner muchas cosas que hoy día están en la actual Constitución. Yo acá estaba mirando el texto, por ejemplo, en el tercer inciso del artículo 1, dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Es una frase muy buena. Ese es el principio de subsidiariedad. Claro, por eso digo, por eso lo cité. Pero a mí lo que me complica esto, Cristian, lo vamos a tener que desarrollar a medida que vayan pasando las semanas y vayamos conociendo los nuevos textos que el Consejo va a proponer. Lo que yo siento hoy día es lo siguiente, aquí voy a poner entre Silva Stingo, así un Jekyll y un Hyde ahí. ¿Por qué voy a aceptar el Estado social de derecho si viene aparejado con cosas que hoy día ya tengo? Porque de hecho, hasta esta obligación de cuidar a los padres y todo eso, me parece que eso está en el Código Civil. Hay un deber de los hijos de traducir a sus padres, así como los padres tienen el deber de criar a sus hijos y atenderlos, en fin. Entonces, lo que siento es que me están ofreciendo lo mismo que ya tengo, pero me están metiendo algo que me genera dudas, me genera inquietudes. Eso es lo que me pasa a mí en este momento con el texto. Entonces yo también en esa circunstancia, si no tengo claro qué significa realmente Estado social de derecho, si va a ser, como apunta Pedro y Andrés, más Estado, y esto va a significar incluso más que los particulares, el único rol que vamos a cumplir va a ser pasarle más plata al Estado para que gaste en forma ineficiente, entonces obviamente yo no quiero. Y ahí te voy a preguntar al tiro, Cristian, porque el presidente Boris repitió quizás cuántas veces en su cuenta pública la necesidad de una reforma tributaria. Una y mil veces. La ministra Vallejos, en fin, el ministro Marcel, todos hablando de la necesidad de reforma tributaria. Hoy día se está hablando de un pacto fiscal. Sin embargo, en primeras conversaciones con los empresarios, resulta que ahora se introduce una vez más la deuda histórica de los profesores, que muchos dicen que la deuda histórica no existe. En realidad es una cuestión ya totalmente pasada de moda, que ya se ha pagado varias veces, en fin. Y tuvieron la decencia de dejar el CAE fuera porque ya era demasiada plata. ¿Qué nos garantiza hoy día que un Estado con más dinero, sea por esta reforma tributaria que se está tratando de plantear, sea por el royalty minero que se acaba de aprobar, realmente va a ser más eficiente, Cristian? ¿Tú le crees realmente al presidente, a Marcel, cuando le dicen, hagamos un nuevo trato, vamos a tratar de reducir, pero pásennos más plata? Como dicen por ahí los cristianos, en la parábola de las monedas, al que se le dé más, se le dará más, y al que tiene menos se le quitará, por haber escondido la moneda ahí en la guerrita, ¿de acuerdo? Alejandro, te agradezco la pregunta porque me da la opinión de hacer mi comentario. La centroizquierda y la izquierda en Chile, en todas las últimas campañas, ocupan la reforma tributaria como argumento de campaña. Vamos a hacer una gran reforma. La presidenta Bachelet fue en esto especialmente intensa. Y de hecho la presidenta de Chile tuvo la torpeza, en mi opinión, de señalar que la reforma tributaria es en sí misma una reforma.
La reforma tributaria es un instrumento para. No es en sí mismo una reforma, es más plata. ¿Pero plata para qué? Y este es mi segundo. Entonces, eso ya me alarma porque leí por aquí esta semana que en los últimos 12 años han habido 10 reformas tributarias. De ese orden, no exactamente el número. Entonces, cada gobierno trae una reforma tributaria, trae esta, trae la presidenta de Chile. Entonces, parémosla. Pues. Entonces dicen, oye, pero de todos los empresarios, por cada 4 años tienen que empezar a calcular de nuevo qué voy a hacer, dónde voy a invertir, cómo voy a organizar para pagarme los impuestos. Todos los empresarios lo hacen y eso es legítimo. Oye, los abogados tributaristas como Andrés la pasan re bien. Gracias, pero yo me quiero... Cada vez hay menos espacio para organizarse. Pero incluso si te digo, y gastan plata en grandes organizaciones no quiero salirme del tema, pero ese es el primer argumento, ¿sabes? Y es un error porque genera gastos, genera incertidumbre cada 4 años. O sea, de ese punto de vista, y a eso me refería, entre otras cosas, si esto va con la mira de hacer un pacto entre caballeros, de que no va a haber más reformas fiscales por los próximos 10 años, lo que no se puede decir en rigor, la verdad, pero por lo menos a nivel político, sería un avance. Pero hay un problema, y es que lo que el ministro Marcel, yo respeto mucho al ministro Marcel, lo he dicho aquí públicamente, pero no me pueden decir con rigor jurídico, y aquí van a entender los colegas aquí presentes, que la mayor tributación es porque por texto constitucional que está en el texto actual vigente y en el proyecto, toda la plata ingresa al erario general de la nación. No puede tener fines específicos. Entonces, no que los 1.000 millones de dólares van a ir a educación, no. Las pinzas entran al erario nacional y después, año a año, en cada ley de presupuesto, se difumina esta cuestión, porque al año siguiente, ¿cómo lo destruyen? Por la promesa que hiciste en la actividad prelegislativa hace 3 años atrás, las pinzas. Se organiza en función de la política de ese minuto. Entonces, es falso. Yo digo, no sé la intención de ellos, no digo que yo esté mintiendo en su intención. Digo que es falso que esas platas efectivamente se vayan a ocupar en lo que ellos dicen, porque no hay forma de controlarlo. Y lo que sí quise decir, y esto para terminar y escuchar a Pedro y a Andrés, es que lo encontré positivo porque si este pacto fiscal supone que la izquierda, la extrema izquierda, no me gusta más, la izquierda dura, hoy gobernante, logra entender que de verdad hay que tener un ajuste fiscal importante de gastos del Estado. Siempre dicen, oye, la responsabilidad fiscal, es decir, si nosotros tenemos gastos permanentes, tenemos ingresos permanentes. Sí, pues señor, pero con cualquier familia, cuando tienes gastos permanentes, hay 2 formas, o gana más o gasta menos. El Estado chileno gasta 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares. Es una inmensa cantidad de dinero. Nadie me puede, no lo puedo creer a nadie que no va a ser un 5% de ahorro. O sea, ahorrar 4.000 millones de dólares. Perfectamente posible, cuestión de que se pongan a ordenar, que haya apoyo político y 4.000, o sea, casi todas las reformas tributarias que quieran hacer, las tienen solamente con ahorros fiscales de ejecución correcta, de no duplicar los cargos, de compartir bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un poco intenté hacer mi comentario, que hay una luz, aparentemente, de que el ministro de Hacienda va a ir por el lado que también tienen que hacer un ajuste fiscal interno. Eso lo llamo, no sé si el pacto, tal vez estoy interpretando, estoy siendo muy optimista, pero yo entendí que eso quiso decir, tal vez no quiso decir eso, simplemente que iba a hacer no sé qué, digo. Después era mi comentario, para allá iba. Andrés, ¿algo que decir sobre el tema tributario? Bueno, mira, un poco lo que dije al principio, para poder repartir primero hay que generar, o sea, y a mí lo que me preocupa es que se centre demasiado la discusión en un tema tributario y se deje de lado el tema del crecimiento. Chile viene decreciendo estructuralmente hace mucho tiempo y además ha enfrentado un poco lo que decía Cristian. Cada gobierno de izquierda ha puesto la reforma tributaria como una promesa de campaña, pero no solo como una promesa de campaña, sino que han habido realidad de izquierda y de centro derecha, que sería el de Piñera. En Bachelet 1, una gran reforma tributaria que a partir de ahí se chantó el crecimiento, o sea, sí produjo un daño estructural a la economía que todavía no se recupera. Después hubo una reforma tributaria en Piñera 1, año
2010, 2000, por ahí, 2012 creo que hubo una también relevante. Después viene la presidenta Bachelet de nuevo, otra reforma tributaria. ¿Ya? Y después viene el gobierno de Piñera y dice otra reforma tributaria. De hecho, es tanto que con quienes hemos participado en algunos diplomados y en el magíster de tributario, sobre todo en la Universidad de Orfeáñez, que es donde yo más he estudiado estos temas, echamos talla de decir que éramos demandar al Estado para que nos devuelva la plata que pagamos en cada diplomado, porque resulta que cada vez que hacemos uno, vienen y nos cambian de nuevo la reforma, y la verdad que es un cambio relevante. Entonces, hay que centrarse en el crecimiento, y a partir del crecimiento también ajustes tributarios, y sin duda que hay cosas que hay que mejorar. Hay cosas desde el punto de vista tributario en materia de elusión, en materia de evasión y en materia de cobro de algunos impuestos en específico que requiere, en algunos casos, reforma para recaudar más, pero en otros para simplificar el sistema tributario, que realmente es muy engorroso, y eso también afecta a la pequeña empresa, ¿no? Entonces, yo te diría que eso es básicamente lo que yo creo. No, mientras no haya foco en crecimiento, las reformas tributarias son banderas ideológicas más que de solución de problemas concretos. Pedro Turrieta, tus últimas palabras tal vez para esta vuelta, porque tenemos que ir a la postulación de los tarambanas del capítulo. Recordemos a los amigos que nos ven, hace algunos capítulos estamos eligiendo a aquel personaje que se robó la película con alguna tontera, con alguna frase inadecuada, con alguna conducta que hizo mal, y que entonces nosotros acá lo premiamos con la copa del tarambana del capítulo. Pedro Turrieta, los últimos comentarios. Gracias, Alejandro. Bueno, yo coincido en parte importante con Andrés, también con Cristian. Él mencionó, de hecho, respecto a Nogar, o sea, la apuesta de Chile para poder hoy día tener un proceso sustentable de inversión social es el crecimiento. Si el gobierno apostara tan solo a crecer un punto del PIB, podría generar vía ese crecimiento una recaudación a lo mejor sustentable y mucho más cuantiosa que la que va a poder ir generando reforma tras reforma tributaria, porque cada vez el crecimiento es menor, incluso hay un decaimiento, un decrecimiento, por lo tanto lo que tributas, lo que logras conseguir por esas tributaciones cada vez menor. Entonces, en definitiva, estamos jugando al corto plazo, estamos jugando también a sobrecargar la capacidad de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, no creo que las grandes, que hoy día se reunieron con el gobierno a pactar, pero sí de las pequeñas, sí de las medianas, que dependen mucho de una variación o no de esta alza. Y lo otro es que se pretende generar una idea de que esto es algo mecánico e inocuo, que no va a afectar ni va a generar ningún impacto, y sí lo causa. El estímulo que genera un impuesto es aversivo a la inversión, que muchas veces impacta también en el empleo, lo cual lo estamos viendo hoy día. Tenemos un empleo al alza informal, tenemos una inflación bastante elevada, tenemos escape de capitales que también, producto de toda esta dispersión e incertidumbre, no se atreven a invertir, y tenemos críticas, por ejemplo, de empresas o inversores respecto a la posibilidad eventual de continuar, como la empresa minera japonesa a propósito del royalty, que nos ponen en una situación complicada, porque todos queremos que haya efectivamente una inversión social, pero lamentablemente sin crecimiento, y ahí concuerdo con Andrés, cada reforma va a ir recaudando menos y va a ser insignificante o inocuo lo que va a poder lograr. Y por último, creo que nadie pone el dedo en la llaga respecto al uso del gasto fiscal, y creo que ahí hay una fuente bastante significativa de recursos. No quiero poner en cuestión el tema del proceso constitucional en sí, pero si uno calcula solamente cuánto costó el primero, con todos los desaciertos que hubo, cuántos millones, si esos millones hubieran sido puestos en vivienda, hoy día habría chilenos que tendrían vivienda. Si eso hubiera sido puesto para plazas, para espacios donde los muchachos pudieran, o la juventud de las poblaciones pudiera tener cancha o tener espacios o áreas verdes, habría mejorado efectivamente la calidad. Pero las prioridades son otras, las pone el gobierno de turno, y yo creo que ahí es donde tenemos que fijarnos en ser más también cuestionadores respecto a cómo se está gastando el dinero que recaudan los gobiernos de turno. ¿En base a quién? Atado al trabajo de todos los chilenos, porque el IVA lo pagan todos, lo pagamos todos.
las contribuciones lo mismo, etcétera. Entonces, no es solamente el impuesto a los más ricos como se suele usar como una estrategia de campaña o para darle a los demás. Le están quitando todos los días literalmente vía IVA millones y millones de pesos a los ciudadanos. ¿Y qué se le está devolviendo? Bastante poco, porque la seguridad no mejora, tenemos tasas de crecimiento en construcción de vivienda, la salud está en una situación compleja. Entonces, eso es lo que también deben entender quienes gobiernan, que la población se cuestiona y se pregunta con qué objetivos y qué impacto tiene esta reforma para la vida cotidiana. Quizás para los pocos que asumen cargo o asesoría o funciones específicas de un gobierno determinado puede ser jugoso, pero para los ciudadanos todavía es una deuda. Gracias, Pedro. Ojo con lo que está pasando en Argentina con los precandidatos presidenciales. Javier Milei, el economista trasandino, que tiene una postura extremadamente crítica sobre los impuestos. Él ha planteado incluso eliminar el Banco Central. Es un anarcoeconomista, nada de Banco Central, reducir los ministerios. Anarcocapitalista. 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 Reducir los ministerios como a 6 o 7 solamente, fusionarlos, muchos de ellos, y trata los impuestos como un verdadero robo, y trata a los políticos como chorros. Ojo con eso, porque está en la encuesta muy bien aspectado, con un discurso que obviamente pega en un país que ha tenido tantos problemas, con más de 100% de inflación interanual en el último periodo, en fin, pero que también muchos que tratamos de ser más razonables nos quedamos pensando, uy, ¿hasta dónde se podría llegar con este tipo de medidas? Seguramente va a ser materia en los próximos capítulos cuando el proceso electoral argentino empieza a copar más la agenda internacional. Y llegó el momento de que postulemos a los tarambanas de este capítulo. Yo voy a partir inmediatamente postulando los míos que tal como dijimos al principio, son tantos los temas de la agenda pública que cuesta sintetizar. Así que yo hoy día voy a hacer algo que nunca antes he hecho y que he criticado incluso cuando alguno de los contertulios ha postulado a más de un tarambana, porque la idea es hacerlo más sintético, pero es imposible. Así que yo tengo 3 o 4 que los voy a decir inmediatamente y luego hacemos la ronda y la votación. Mi primer tarambana es Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática. ¿Por qué? Por algo sencillísimo. Porque termina el presidente de hacer su cuenta pública, haciendo llamado a la unidad, y vamos todos juntos, que el país debe... Oye, recordemos, el gobierno ha usado frases bien bonitas último tiempo, eso como que estamos hoy día gobernando sobre los hombros de gigantes, o algo por el estilo, reconociendo lo que venía de antes. Este gobierno que decían que todo iba a ser mejor y que los de atrás lo han hecho todo mal, ahora dicen que gobiernan sobre hombros de gigantes. Pues bien, luego de todo ese discurso sale el senador Ignacio Latorre diciendo cosas como que este gobierno no ha renunciado, está muy bien defender a su gobierno, pero hace la comparación con las renuncias, entre comillas, que habría hecho el gobierno de Michelle Bachelet. Y con eso genera inmediatamente una crítica extremadamente dura del Partido Socialista, del PPD. Creo yo realmente que vino a enturbiar el buen ánimo que había generado la cuenta pública. Ojo que después de la cuenta pública el presidente Boric aumentó a, creo que 9 puntos en su popularidad. Sigue estando en el orden del 40%, un poquito bajo, pero parece que las casi 3 horas o más que estuvo hablando, algo sirvieron, como dicen por ahí algunos, miente que algo queda, y le generó entonces un mejoramiento de su popularidad. Ignacio Latorre, mi primer candidato. Segundo, como que estuvieran compitiendo en el gobierno, no terminaba de apagarse esta polémica con Ignacio Latorre, y se sabe que la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, y no sé qué más, que ahora los ministerios son todos re largos, Antonia Orellana, le habría respondido a la diputada Marchesi, republicana, respecto de un proyecto que habría sido financiado por el Estado, donde se haría educación sexual, relevando la importancia del clítoris en las mujeres, cuestión que obviamente tiene bastante donde picar ahí. Resulta que la ministra habría dicho que esto se financia o esto se apoya por parte del gobierno y con plata de todos nosotros, esta plata que estamos alegando que se malgasta, porque los problemas del clítoris serían un problema de salud pública. Obviamente que muchos pensamos que siendo el clítoris importante, así como lo es el glande y el pene en los hombres, indudablemente, y los testículos, agreguemos,
todos son muy importantes para el hombre. Parece que discrepamos bastante, yo discrepo realmente, de que los problemas del clítoris sean un problema de salud pública. Hoy día, cuando a este programa ya tenemos 4 menores que han muerto por virus sincicial, con 11 regiones del país, con sus camas de urgencia 100% ocupadas, y con un caso dramático de un niño, una niña mía, que se murió de 2 años, que en el evento que le hubiesen dado una cama, la tienen que trasladar de la 5ª región a Arica. Algo impresentable. Eso sí, a mi gusto, es un verdadero problema de salud pública y no el clítoris. Y en la misma línea, la ministra Jimena Aguilera, que con total desparpajo dice, mire, no importa que no haya llegado a la cama crítica, total, esta lactante se iba a morir igual. Quizás sí, señora ministra, quizás sí se va a morir, y eso lo sabrán también los médicos mejor que yo. Pero decirlo con ese desparpajo en televisión es de una insensibilidad que es impresentable para un gobierno que dice tener tantas sensibilidades por tantas cosas, por cosas que incluso muchos no tenemos mucha sensibilidad. Este gobierno que se declara tan identitario, que está preocupado de las minorías, que está preocupado de los LGTBQ, Z y no sé qué más, en fin, no se preocupa del dolor de los padres. Creo que realmente es algo impresentable. Y creo que respecto a Fernando Arauz, subsecretario, que no tiene idea de estar parado, también hace méritos para este título de tarambana. Los dos, Jimena Aguilera y Fernando Arauz. Y finalmente, lo dije al principio también, Pamela Giles, por esta ya insistencia obscena de seguir insistiendo con los retiros, que en realidad no se justifica por ningún lado, ya es transversal, izquierda-derecha, unida jamás será vencida, por lo menos a este punto, en el sentido de que los retiros no corresponden. Y el último tarambana, quiero decirlo también, Aldo Sangüesa. ¿Ustedes saben quién es Aldo Sangüesa? ¿Ah? El constituyente que no llegó a asumir su cargo el miércoles de estos días, cuando asumió el Consejo Constitucional. No porque no haya llegado a asumir, porque ya sabemos que él dijo que no iba a asumir porque no quería prestarse para una crítica acerba de la izquierda que le iba a dar como bombo en fiesta, eso lo sabemos. Pero ¿saben? Yo la verdadera tarambanada que yo creo que hizo Aldo, es algo que a mí me ha pasado incluso en el ejercicio profesional, es haber aceptado un cargo solamente para terminar un juicio. A mí me ha pasado personas que me han pedido asesoría jurídica y me han dicho, por ejemplo, que han sido acusados de algo, que fue el caso de Sangüesa, que lo acusó de abuso deshonesto en un bus. Él dijo que ni siquiera conocía a la denunciante, pero que por terminar el asunto se sometió a un proceso simplificado, no me acuerdo exactamente el nombre de este acuerdo, y por lo tanto no se perseveraría más adelante. Pero queda esa historia jurídica, esa historia legal, ese prontuario ahí que hoy día le ha pesado. Creo que la peor tarambanada que él cometió fue haber aceptado un acuerdo respecto a un hecho que él, según en su foro interno, dice que nunca ocurrió. Y que hoy día, mira lo que ha significado. Una persona que no ha podido asumir un cargo público, y también, de alguna manera, una observación a los republicanos y a todos los partidos políticos que no se fijan también en los candidatos que eligen para los distintos cargos de elección popular. Aldo Sangüesa, no por no haber asumido ahora en mi tarambana, sino que por haber aceptado una acusación de la cual él debió haber peleado su inocencia, que además es la presunción normal que se tiene en derecho penal. ¿Qué tal, David? Sí, es que esto no lo puedo dejar pasar. Dale. Y la semana pasada, Alejandro le dijo a Fernando, pero Fernando, no traigas tanto tarambana. Sí, pues, por eso lo digo. Me autoacusé inmediatamente. La vuelta chaqueta fue, pero... Es que la voltereta se pega, pues, Cristian. Oye, yo traigo un tarambano que me produjo escozor. A ver. La palabra tarambana no le viene a este señor. Y el diputado Naranjo. Mira, ya cuando el diputado Naranjo violó, mancilló la Constitución y la ley, hablando 15 horas seguidas solamente para que el diputado Jackson llegara a votar en contra, a favor de la Constitución contra el presidente Piñera, es una burla. Yo no sé cómo lo ve la gente, pero una de las máximas autoridades de la República que gana 15 millones de pesos mensuales de ese orden, hace el ridículo, hablando 15 horas sin parar, solamente para alargar para que llegara un diputado. O sea, una flagrancia, una burla en la ley. Bueno, además este señor, que eso pasa años atrás, no es trampa por eso, es por ahora, presentó
junto con otros diputados, un proyecto de ley. ¿Saben ustedes para qué? Para reducir el periodo del nuevo consejo ya elegido, ya votado. Una weá, pero, perdón, chilenismo. El periodo actual son 5 meses, digámoslo. El periodo actual son 5 meses de debate del consejo. Y cambiar las reglas de votación. O sea, hay que ser muy imbécil, perdóname. Además agregaba en la votación si la gente se podía pronunciar solamente por el borrador presentado por el... Imagínate, después de que la gente votó por las reglas que votó, y quiere inventar nuevas reglas. ¿Se acuerdan ustedes? Yo dije, cuando yo voté apruebo en el proyecto de entrada del octubre, después que yo voté apruebo me pusieron los votos independientes y me cambiaron reglas del juego a la paridad absoluta, que yo no estoy de acuerdo. Eso no se puede hacer en democracia. La gente que votó el 7 de mayo votó por un proyecto específico, no se le pueden cambiar los políticos después. Esto es una tarambanada. Yo creo que el pulpo es un imbécil. Perdónenme, me nace decir este señor es un imbécil después de estas dos cosas. ¿Cómo pretende tener validez ética y política el cambio de condiciones? Entonces ahora, como veo que puedo perder, que voté, no, pues, señor, si estas no son las condiciones que votaron, se negociaron, y su partido, señor Naranjo, negoció ampliamente en las condiciones que usted quiera cambiarlas. Usted, señor Trump, en mi opinión, es el trambana de hoy. En todo caso, parece que el proyecto no va a prosperar. De hecho, algunas personas que ya habían firmado se estaban bajando. Sí, lo que pasa es que es la falta de coherencia. De que tiene, son imbéciles. Es no respetar las reglas del juego, básicamente. Nada, ni una. Vamos cambiando las reglas cuando vamos perdiendo el partido. Andrés, ¿algún trambana? Mira, yo tengo 3. Ah, ya, se pegó. La ministra Aguilera y la ministra Orellana, por las mismas razones que dijo Alejandro, las cuales doy por reproducir. Yo tengo una tercera, que es la ministra Jara, con el papelón que hizo con Larraín, no me acuerdo el nombre del Cristian. Con el subsecretario que se llama casi igual que Cristian. Cristian Larraín, Pérez Ríos. No soy el segundo apellido de... Pero soy subsecretario de Cristian Larraín porque creo que la verdad que mira, supera lo razonable para hacernos creer a la gente que somos realmente idiotas. ¿En qué sentido? En que suponer que en el sector público se puede despedir con meras incidencias de una eventual situación que se debe investigar, sin haber tenido un debido proceso y despedir, me parece, pero de lo más bajo que hay. Porque si eso ocurriera en el sector privado, las sanciones serían draconianas. La inspección de trabajo la tendríamos al día siguiente, después los tribunales le multarían, pero te revientan. En cambio, en el sector público parece haber una impunidad total y pasar por arriba de la honra de las personas sin un debido proceso, me parece que fue algo que superó el límite, digamos. Pero ojo, el subsecretario ya tiene abogado. Sí, y se va a defender bien y quiere buena defensa y todo. Pero lo que pasa en este mundo es que, independiente de eso, cuando te manchan la aventura queda igual. Claro. Los medios de comunicación informan que el ex subsecretario Larraín será defendido gratis. Esto es llamativo. Abogado gratis. Por reconocido abogado en su ofensiva legal contra el Estado tras salir de trabajo, y vendría siendo ese abogado nada menos que Jorge Boffín. Y se estudian todas las aristas. Eso gratis, muchas cosas más. Pues. Todas las aristas administrativas, judiciales, laborales, así que esto no le va a salir gratis a la ministra Jara, pero ojo, también del Estado, porque los que pagamos la cuenta, al final es el fisco, y los que pagamos la cuenta al final somos los contribuyentes. Yo siempre digo, debería haber una especie de acción de repetición o de reembolso, no sé cómo le llamaríamos, donde los ciudadanos le podamos cobrar a los políticos, a las autoridades, los efectos económicos patrimoniales de sus acciones. ¿No?
Por ejemplo, ¿te recuerdas lo que pasó ahora cuando se le pidió a las empresas aseguradoras que entregaran el 10%, ¿se acuerdan toda esa pelotera? Y que hoy día está, tengo entendido, en tribunales económicos internacionales. El día de mañana nos condenan, sería bueno buscar a los parlamentarios que votaron a favor de eso. Pedro Turrieta, ¿algún carambana propuesto? Bueno, me quedo con una, todos están muy buenos, pero me quedo con la ministra de Salud, obviamente, que creo que faltó a la prudencia, al recato y al mínimo de pudor ante el fallecimiento de un menor, con esa frase que yo la encuentro totalmente fuera de contexto. Cruel. Cruel, sí, no quiero ponerle tanto apelativo, pero sí es bastante cruel. Sí, esa frialdad, indiferencia, ausencia de empatía es totalmente preocupante. No me gustaría estar en las manos de esa, de esa profesional. Y la otra persona, más que nada, para matizar y ampliar un poco la gama, ella es la principal, el diputado Rivas del PDG, que esta semana también tuvo, a propósito justamente de este tema que tú has sacado en reiteradas ocasiones del sexto retiro, él había generado una alianza con Alinco, con la diputada Gile y otro guaripolas más del tema de los retiros, y montó literalmente en la yegua cólera, mostró ahí un rollo de papel higiénico, hizo una performance de aquella, y me parece también que es un personaje totalmente, no sé si tarambana, ya está literalmente para vestir el pijama, digamos, o la camisa de fuerza, sí, está para ese lado, para Gaspar Rivas. Gaspar Rivas, sí. El sheriff. El sheriff. Más conocido como el sheriff. ¿Qué voy a salir a el mismo que agarró a grosería, garabato a Luxe. El mismo. O sea, tiene varios. Se peleó también en una reunión por ahí porque había entrado el Team Patriota. Oye, Gaspar Rivas está medio demente. O sea, el personaje sí. De cuidado. Sí. Oye, y recordemos... Hay varios, y este diputado que de la carrera también son... No sé, Gaspar Rivas, oye, y recordemos que acá, no me acuerdo bien, tendría que revisar, si salió ganadora de un capítulo de Tarambana la doctora Cordero, no me acuerdo bien. Sé que estuvo para ese candidata. Lo que sí, noticia ahora, acaba de ocurrir, es que la Corte desaforó a la doctora Cordero, con lo cual se le levanta esta protección que tiene el parlamentario y va a poder entonces ser juzgada y va a tener que enfrentar la querella presentada por la senadora Fabiola Campillay. Recordemos que la doctora Cordero ha manifestado de que la senadora Campillay no sería, a lo menos, totalmente ciega. Derechamente, y lo dije así, aunque suene feo, plantearía que la senadora es tuerta, o sea, que mira por un ojo. Eso le significó una querella, hoy día ha sido desaforada, y bueno, vamos a ver en qué termina esta acción judicial de la senadora Campillay, que entre paréntesis estos días se ha dado también un porotito, más que un porotito, cuando la Corte le habría otorgado más de 600 millones de pesos a sus familiares de indemnización. Creo que va a la Suprema este asunto todavía, pero su querella contra el Estado por daño y solicitud de indemnizaciones de todo tipo de daño le está yendo bastante bien. Bueno, ganó entonces Jimena Aguilera, la ministra de Salud, por su performance, por su muy mala actuación. Hoy día también un periodista le preguntaba cuántas camas habían disponibles, no sabía, tenía solamente un porcentaje que le habían soplado, pero no sabía exactamente la cantidad de camas disponibles. ¿Saben, caballeros? Yo veo realmente a la ministra Aguilera cansada, hace rato. Si ustedes miran algunas imágenes de prensa de hace un par de meses, ya con el tema de la ISAPRE, yo la notaba superada. Y ahora la noto mucho más cansada. Yo realmente creo que la ministra Aguilera debería dar un paso a un lado, renunciar, no esperar que la eche, y esperar que alguien más ocupe su lugar, porque realmente ser ministro de Salud en Chile, y más encima en un invierno que está recién empezando, es una tremenda pega. Y no está, entonces, no es un cargo para personas que están cansados, como es mi percepción que tengo hace rato, hace varias semanas, de la ministra Aguilera.
Quiero agradecer entonces particularmente a Andrés Scavini, abogado, experto en temas tributarios, derecho corporativo y de empresas, su participación en este capítulo 8 de la 4ª temporada de Ciudadanos en Línea. Muchas gracias, Andrés, por esta participación. Te vamos a invitar más adelante porque hoy ya estamos recién partiendo, tenemos el borrador del texto constitucional y seguramente tú vas a querer decir más de alguna cosa respecto de lo que se vaya discutiendo más adelante. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Muchas gracias a ti, gracias Cristian y a Pedro. Y como siempre, entonces, aquí está la Larraín y Pedro Turrieta, el agradecimiento de participar y el saludo a nuestro amigo, que hoy día no está, pero que ya volverá cuando termine sus desafíos profesionales, que nos contó que tenía que hacer algunas cositas por ahí, Fernando Ramón Palma Tapia, que siempre pone ahí la nota interesante, y también con sus predicciones. Ojo, que vamos a tener que hacer predicciones también antes que llegue el 17 de diciembre respecto de cuál va a ser el resultado de ese plebiscito de salida, que, ojo, ahora hay que mencionarlo también, el propio presidente Boris ha dicho que si se rechaza este texto, definitivamente, por lo menos, este gobierno ya no le quedarían ganas de plantear un nuevo texto. Así que podríamos descansar de este temita 2 o 3 años. Tanto por los que quieren votar rechazo. Muchas gracias, caballero, por esta conversación. Y nos vemos en el próximo capítulo de la segunda quincena de junio de 2023. Como siempre digo, Dios mediante. Nos vemos.